Buenos días para todos. Vamos a continuar con la unidad de tejido nervioso. El tema que corresponde para hoy es acerca de médula espinal y meninges raquídeas. Como todos saben, el sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal. Yo siempre he pensado que lo más vital o lo más indispensable del organismo y así, o sea, no es porque lo piense yo, sino porque así está hecha la anatomía, está muy bien protegido, como una joya resguardada. El cerebro está protegido por el hueso, por toda la bóveda craneal y la médula espinal por la columna vertebral. La médula espinal es la porción más inferior del sistema nervioso central. Ella está alojada en el conducto raquídeo, mide aproximadamente de 42 a 45 centímetros de longitud y tiene un peso aproximado de unos 25 gramos en el adulto. El límite caudal corresponde a la vértebra lumbar L1. Estoy hablando de los límites extrínsecos. Y el superior al plano que pasa por el arco anterior de la vértebra atlas. En cambio, sus límites intrínsecos son en la región superior, la parte caudal de la decusación de los haces córtico-espinal y la decusación piramidal. Y el límite inferior corresponde al cono terminal. Caudalmente, el cono se halla constituido por un cordón fibrocelular que se denomina filum terminal y que desciende hasta la cara dorsal del coxis. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es la médula espinal, el encéfalo. Recuerden, está protegida por el cráneo y aquí por el canal raquídeo. Aquí tenemos las vértebras y aquí estamos el cilindro de la médula espinal. La médula espinal es, como les dije, el segmento inferior del sistema nervioso central. Va a ser un cilindro que va a estar en una conformación levemente aplanada si lo estamos viendo en un sentido anteroposterior. En su trayecto va a tener dos ensanchamientos también denominados intumescencias, una región en la región cervical y otro en la región lumbar. El ubicado en la región cervical es aproximadamente entre C3 y T2 y el lumbar en la región de T10 y L5. La médula espinal presenta 35 pares de nervios espinales que emergen en la parte periférica, que van a ser 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Y por supuesto el coxigio. La porción terminal o cono terminal termina en el cordón fibrocelular, que es el filum terminal. Como ven aquí en el corte transversal, tenemos que la distribución de la sustancia blanca con la sustancia gris es de la siguiente manera. La sustancia blanca en la periferia y la sustancia gris en la región central. Va a tener una forma de H, en donde en la cara dorsal contacta vamos a decir, su superficie y en la cara ventral no. Entonces, aquí tenemos las astas anteriores, las astas posteriores. Y esta es la región central donde encontramos el agujero ependimario por donde circula el líquido cefalorraquídeo. En ese corte transversal de ese cilindro que es la médula espinal, vamos a entonces encontrar sustancia gris y sustancia blanca, como ya se los dije. Astas ventrales, astas posteriores, astas laterales o intermedias que van a estar localizadas en algunos segmentos de la médula espinal, no en todos, ya lo vamos a especificar. Y aquí tenemos
comisura gris anterior, comisura gris posterior y el agujero ependimerio. Ahora, en la región de la sustancia blanca, vamos a encontrar varias estructuras que debemos aprender. En la región anterior tenemos el surco medio anterior. En la región posterior no es un surco, es un tabique. Hay una división, pero se ven muy estrechas el lado derecho al lado izquierdo y se denomina tabique medio posterior. Tenemos los dos cordones anteriores, que son esta región por donde está saliendo los axones de las células neuronales radiculares, que vamos a explicar posteriormente. Tenemos la comisura blanca anterior, que es esta región delante de la comisura gris, y los dos cordones posteriores, que es la zona donde se proyecta o se prolongan las astas posteriores. Como le dije, hay zonas donde vamos a encontrar astas laterales y zonas donde no. Es decir, que la médula espinal va a poseer una configuración y un predominio de sustancia gris o de sustancia blanca, la presencia o no de astas laterales, dependiendo de la ubicación donde se esté realizando el corte. Esas diferencias regionales las vamos a describir aquí. Justamente empezamos con la región cervical, la más superior, en donde vemos que la configuración es grande u oval. Y oval, claro, está la forma. Tiene una muy buena cantidad o predominio de sustancia blanca sobre la gris. Las astas posteriores son bien delgadas y las astas anteriores ensanchaditas. En ella, en la porción de la sustancia blanca, se van a describir muy bien tanto el fascículo de gracilis, aquí en la región, vamos a decir parasagital del tabique medio posterior, y el fascículo coniatos más próximo al asta posterior. En esta porción de la región cervical se ven muy bien ambos fascículos. Muy bien, pasamos a la región torácica, que la tenemos aquí. Y como ven, en cuanto a proporción, es pequeña el diámetro o el volumen de la médula espinal. Tiende a ser de forma redondeada. En cuanto a la sustancia blanca, es un mayor predominio sobre la sustancia gris. En el caso de la sustancia gris, tanto las astas anteriores como las astas posteriores, pero especialmente las posteriores, son delgadas. Y aquí sí vamos a encontrar las astas laterales, que se van a encontrar principalmente en algunos segmentos. Y en este caso, el segmento cuneatos se va a encontrar sobre todo en los segmentos 1 y 4. Si descendemos y vamos a la región lumbar, es más grande que la torácica. En cuanto al volumen, la parte anterior es más ancha que la posterior. Aquí más ancho que aquí. La cantidad que hay en proporción de sustancia blanca a sustancia gris, pues aquí la sustancia blanca es menor y el predominio es de sustancia gris. Y las astas anteriores son anchas. Vamos a encontrar astas laterales en los dos primeros segmentos, L1 y L2. Y solo vamos a encontrar el fascículo de gracilis, aquí en la región más próxima al tabique posterior. Si descendemos a la región sacra, esta es pequeña, ligeramente oval, casi redondeadita. La sustancia blanca es poca, el predominio es de sustancia gris. Las astas anteriores son anchas, incluyendo también las astas posteriores. Y aquí tenemos
una fotografía de cortes para que vean las diferencias regionales. Esta sería columna cervical, columna torácica. Aquí logramos ver astas laterales. Esta es la región lumbar y esta es la región coxígea. Se parece así como la carita de un búho. Pero para que denoten el gran predominio de sustancia gris sobre sustancia blanca a este nivel. Vamos a hablar de la estructura histológica a nivel celular. Vamos a describir el tipo de neuronas, que son las neuronas funcionales de la sustancia gris. Y en la médula espinal encontramos 3 tipos de neuronas: las neuronas radiculares, las funiculares y las neuronas Golgi 2. Las neuronas radiculares tenemos las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma y las neuronas preganglionares. Seguidas, las neuronas funiculares, que su nombre se lo debe a que ustedes tienen que hacer memoria de cómo es cómo es la distribución en un teleférico del sistema funicular, que es como estaciones de relevo. Hay una estación, luego se lleva uno, luego de allí a otro. Y bueno, es que estas neuronas hacen ese tipo de conexiones y ya lo vamos a describir. Y tenemos las neuronas Golgi 2, que entre ellas encontramos las comisurales. Van a saber por qué, porque es que su axón cruza al lado contralateral y tienden a contribuir a formar la sustancia blanca comisural anterior. Tenemos las neuronas intercalares o internunciales y las neuronas de Renshaw. Es un tipo de neurona, de interneurona importante para la modulación de la respuesta nerviosa. Las neuronas radiculares se denominan así porque van a formar parte de las raíces de la médula espinal. Las motoneuronas alfa, que se consideran de las células dentro de las más grandes que existen en el organismo, y si hablamos de neuronas, también son grandes, de forma estrellada, con un axón largo, es decir, un axón Golgi tipo 1, si recuerdan la clase anterior. Es mielinizado y va a formar parte de las raíces anteriores, constituyendo parte del nervio periférico, que lo veremos en la próxima clase. Ya, bueno, lo vimos en la clase anterior, pero lo complementamos en la de ganglios, ganglios raquídeos y ganglios autonómicos. Y termina inervando el músculo esquelético, formando la placa motora, que es un tipo de terminación efectora de estas neuronas a nivel del músculo estriado esquelético. Luego tenemos las motoneuronas gamma. Son más pequeños. Su acción sigue haciendo el mismo recorrido que hacen las motoneuronas alfa, pero ya va a terminar en el músculo formando otro tipo de terminación nerviosa, que es el denominado uso neuromuscular. Y las neuronas ganglionares son de forma ovoide, de variable tamaño. Su acción también sale de la médula porque es una neurona radicular. Ella va a ir a establecer sinapsis con el ganglio vegetativo, en este caso, porque son células ganglionares del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Ellas establecen la sinapsis en el ganglio vegetativo, dependiendo de cada uno del sistema que estemos hablando. Aquí tenemos una micrografía donde observamos fotografías de motoneuronas del asta anterior. Como ven, son grandes, forma estrellada, tienen un núcleo central con una eucromatina y un gran nucleolo. Eso ya lo describimos en la primera clase, demostrando una gran actividad sintética, abundantes grumos de Nils y grandes y pronunciadas prolongamientos de tipo dendrita para
emitir un solo axón que va a formar parte de las raíces anteriores, que son todos estos conjuntos de axones que están emergiendo del asta anterior de la médula. Luego tenemos las neuronas cordonales o funiculares. Son numerosas y pequeñas. Su forma puede ser triangular o fusiforme. Su axón sale de la sustancia gris, pero no de los límites del sistema nervioso central, no como las que hablamos de las radiculares que van hasta el músculo o pueden ir, en el caso del sistema nervioso autónomo, a glándulas. Algunos de ellos van a conectar con el cerebelo, es decir, a un nivel más alto, y allá va a formar los haces espinocerebelosos. El axón de algunas neuronas funiculares atraviesan la sustancia blanca gris y ahí luego se dividen en una rama ascendente y otra descendente para asociar segmentos medulares, como les expliqué lo del teleférico. Ella puede llegar a abrirse en dos, uno ascender, otro descender, el cuerpo está en un segmento medular, pero ella puede asociar un segmento más superior con un segmento más inferior. Y de este tipo de neuronas, de manera similar, algunas cruzan al lado opuesto y luego que cruzan dan la rama ascendente y descendente. Estos axones al cruzar pues contribuyen a formar parte de la comisura blanca, por lo que se le denominan neuronas comisurales, que no son más que estas mismas cordonales funiculares, pero que cruza su axón al lado opuesto. Aquí vemos entonces un ejemplo como esta neurona cruza el axón al lado opuesto y asciende. Aquí, como por ejemplo, asciende y otro desciende. Y aquí el esquema que puede ser que una neurona pues te dé hacia arriba o hacia abajo o que su axón cruce al lado contralateral y de las ramas ascendente o descendente. Muy bien. Las neuronas Golgi tipo 2, no, Golgi 2, ellas sí van a tener un axón Golgi tipo 2. Son neuronas pequeñas, no tienen una localización específica, su axón es corto y ramificado, sirven de elementos de asociación entre dos neuronas cercanas, es decir, actúan como interneuronas. En el asta anterior, entre las motoneuronas, existe una gran variedad de neuronas Golgi 2, que serán denominadas neuronas de Renshaw, que son una especie de interneurona que tiene capacidad de modular respuesta nerviosa porque un axón colateral, un axón puede emitir una colateral que hace sinapsis excitatoria con una interneurona de Renshaw y la neurona de Renshaw hace una sinapsis con otra motoneurona y le provoca una hiperpolarización y por lo tanto es una sinapsis inhibitoria. Esto hace que se establezca un circuito neuronal cerrado recurrente que puede provocar entonces la inhibición o hiperpolarización de motoneuronas, es decir, una neutraliza a otras laterales. Entonces, esto es un esquema como para ver cómo una neurona puede asociar con otra en el mismo lado o que puede ser al lado contralateral. Okay. Es un esquema solo para ver esto. Y aquí las neuronas de Renshaw, que es un esquema, imaginemos que son motoneuronas. Entonces tenemos la neurona A y la neurona B. De la neurona A que emite un axón, puede emitir un axón colateral. Esa provoca una sinapsis excitatoria sobre esta neurona de Renshaw que hace una sinapsis de tipo inhibitorio sobre la neurona B, la hiperpolariza y la inhibe, por lo tanto ella no puede responder a un estímulo nervioso. Y de esta manera pues se produce una modulación de esta respuesta nerviosa a un estímulo. Hablamos de las células funcionales que son las neuronas en la médula espinal.
Ahora vamos a hablar de la glía, que es la célula ependimaria. No solamente está en la médula espinal, ella se encuentra cubriendo a modo de epitelio todo el sistema ventricular a nivel del cerebro y todo el conducto ependimario a nivel de la médula espinal. Estas células gliales van a tener una forma cúbica o prismática o cilíndrica, como es el sinónimo de prismático, que tiene una polaridad donde está una luz, o sea, el borde luminal que mira hacia la luz o hacia el canal ependimario o hacia los ventrículos, donde va a tener múltiples prolongamientos de tipo microvellosidad y cilias móviles, que eso interviene en la movilización del líquido cefalorraquídeo. En la región basal, aquí en el esquema, se puede ver la representación. Ella emite prolongamientos que puede terminar en vasos sanguíneos a modo de pie chupadores y algunos de ellos se pueden extender hasta los extremos de la pía madre. Esto contribuye a formar parte de la barrera hematopial o hematoencefálica. Por lo tanto, las células ependimarias revisten las cavidades del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Forman una capa única de células cúbicas o cilíndricas que poseen la cara apical, microvellosidades y cilias. Las cilias son móviles y contribuyen al flujo líquido cefalorraquídeo. Del cuerpo emiten prolongamientos basales que llegan hasta el nivel de la pía madre, algunos de ellos en forma de pie chupador. Esta es una micrografía electrónica para que veamos los prolongamientos tanto de tipo microvellosidad como de tipo cilio, donde vamos a ver las 9 dupletas periféricas y el par central de un cilio. Aquí esta es una fotografía de un preparado histológico donde vemos cómo es un epitelio que bordea el agujero ependimario. Esta es una micrografía electrónica de barrido para que veamos los cilios en su movimiento de barrido. Y aquí tenemos otro corte histológico con hematoxilina eosina. Existe una división anatómica que se realizó en base a la apariencia microscópica de la médula espinal y se denomina laminación de Rexed, donde existen 10 láminas y se empiezan a numerar desde la región dorsal hacia la región ventral, comenzando por la lámina número 1 a nivel de las astas posteriores y terminando en la lámina número 10, que ya sería alrededor del agujero ependimario. Vamos a hablar de ellas. En el asta posterior vamos a encontrar las láminas de la 1 a la 6. La lámina 1 es la capa marginal de Waldeyer, también se denomina núcleo posteromarginal, es un lugar de entrada, es el lugar de entrada de la raíz posterior y contiene algunas células del haz espinotalámico. Inmediatamente tenemos la sustancia gelatinosa de Rolando, que interviene en la modulación del dolor. La lámina 3 y 4 corresponden al núcleo propio, que es un sitio de procesamiento de información somatosensorial aferente. Y luego, en lo que corresponde, como se diría, el cuello y la base de esta asta posterior a las neuronas propioespinal, o sea, al núcleo propioespinal. Al igual que la lámina 3 y 4, la región propioespinal interviene en el procesamiento de información somatosensorial aferente. Ahora vamos a la asta intermedia. Como lo saben, solo en las regiones donde existe asta intermedia, o sea, asta lateral, que no lo hay en toda la médula. Allá vamos a tener la columna del núcleo o núcleo intermedio lateral, donde vamos a encontrar alojado el cuerpo de la neurona preganglionar simpática. Y eso se va a encontrar entonces más o menos de la torácica 1 hasta la L2, L3, donde vamos a observar astas laterales.
El núcleo autonómico del sacro. Esta región generalmente es simpática y esta región sacra es parasimpática. Donde estarían ubicados aproximadamente en S4 y S2 a S4. El núcleo dorsal de Carac, que es un relevo sensorial, donde vamos a encontrar en cierta región C8T1, L2, L3. Esta lámina 7 está formada principalmente por interneuronas y los cuerpos o somas de las neuronas autonómicas preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático. Luego, en el asta anterior vamos a tener la lámina 7, la lámina 8, la lámina 9. Entonces, aquí en la lámina también, se confluyen, lámina 7 y lámina 8. Como dijimos, tenemos las interneuronas para propiocepción del tronco, brazos y piernas y neuronas propioespinal. En la lámina 9, realmente uno tiende a preguntar dónde están localizadas las neuronas, motoneuronas, y sabemos que está en la lámina 9, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. En cambio, eso estamos hablando de neuronas radiculares. Si estamos hablando de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático, sabe muy bien que estarían localizadas en la lámina 7 en el asta lateral. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a abordar la parte de las meninges. Las meninges bordean todo el sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula. Es un tejido a manera como de cápsula para un órgano, pero está constituida por 3 capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, recubren médula y encéfalo. Estas membranas que rodean tanto la médula como el encéfalo también se proyectan en el nervio óptico y en las porciones iniciales de las raíces de los nervios raquídeos y craneales. Los 31 nervios raquídeos que les mencioné, cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coccigios, y también los nervios craneales de los pares craneales. Va a contener 3 membranas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso, denso, es bastante firme, es, por decirlo, resistente, le da esa protección que necesita este tejido preciado como es el tejido nervioso. Pero por supuesto, ahí van a ver abundantes fibras colágeno, fibroblastos bien aplanaditos, todo lo que es los elementos del tejido conectivo denso, y va a tener, por supuesto, nervios sensitivos y vasos sanguíneos. La parte más profunda de la dura madre, antes de entrar con el aracnoide, que aquí está dibujado como de un color más azul, es una delgada capa de tejido conjuntivo que se prolonga a manera de trabéculas. Entonces, la parte más profunda de la dura madre que entra en contacto con el aracnoides, hay un espacio que lo separa, que se denomina espacio subdural. Estaría aquí, el espacio subdural. Y la médula espinal está separada de la superficie interna de las vértebras por el espacio epidural, ¿ok? Entre lo que es la dura madre y el hueso. El aracnoides es una capa delgada de tejido conjuntivo que se dispone formando trabéculas, dejando espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo. A este espacio se le denomina espacio subaracnoideo. El aracnoides contacta con la membrana más
delgada que contacta la sustancia, ya el tejido cerebral o medular, que es la pía madre. También es una delgada capa de tejido conjuntivo que recubre íntimamente la superficie del encéfalo y la médula espinal. Entonces tenemos, primero está el hueso, ¿sí? Luego, ¿qué tendríamos? El espacio epidural. Luego tendríamos la dura madre, bastante gruesa. Luego tenemos entre la dura madre y el aracnoides el espacio subdural. Y luego en aracnoides tendríamos el espacio subaracnoideo, porque hay el aracnoides a la final es un espacio trabeculado, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Internamente la pía madre, que es la que entra en contacto con el tejido propiamente dicho del encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es muy importante como regulador, como amortiguador, pero lo vamos a analizar bien su constitución, donde sabemos muy bien que se producen los plexos coroideos que se reabsorben en las vellosidades aracnoideas, que es el sistema de circulación. Todo lo vamos a estudiar en la clase de corteza cerebral. Es importante hacer esta acotación entre como pequeñas diferencias que encontramos entre la meninges que rodean el cráneo y la meninge que rodean la médula espinal. En el caso de la meninge que rodea el cráneo, la dura madre está adherida a la cara interna del hueso, es decir, al endostio del hueso del cráneo. En la dura madre se adosa. En esta región de la dura madre, los vasos sanguíneos, especialmente de tipo venoso, se dilatan y forman en algunas regiones senos venosos. Y a nivel de la aracnoides van a haber unas prolongaciones denominadas vellosidades aracnoideas, que es donde se va a producir la absorción del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las meninges de la médula espinal, la dura madre no está adherida a la cara interna del hueso. Entre la dura madre y el hueso se encuentra tejido adiposo. Y a nivel de la pía madre, que es la capa más interna de estas membranas, se encuentra un ligamento dentado que divide el espacio subdural en anterior y posterior. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Estaremos abordando el resto de los temas para comprender la anatomía, la histología y la fisiología de este tejido tan maravilloso como es el sistema nervioso. Muchísimas gracias.